Hola a todo el mundo, soy Carlos Bravo, residente de hematología del Hospital Morales Meseguer en Murcia y voy a presentar el POSMIR de hematología. Este es el índice. En primer lugar, en un bloque más teórico, veremos las generalidades de la especialidad. Es decir, qué es la hematología y cuál es su campo de acción, cuáles son sus divisiones o secciones y, por último, cuál es el sentido de la especialidad. Y qué mejor manera que con un caso clínico. Y a continuación pasaremos a un segundo bloque más práctico, donde veremos la formación y rotaciones del residente, cuál es el perfil del especialista, las plazas convocadas en el MIR, números de orden y, por último, consejos prácticos para elegir centro y ranking de centros españoles. Pero antes de todo me presento. Yo soy de Lorca, un pueblo de Murcia, estudié medicina en la Universidad de Navarra e hice el curso intensivo en 2015 aquí en Oviedo, con la suerte de ser el número 1 de mi convocatoria. Y decidí escoger hematología. Y lo hice porque, si os fijáis en mi perfil de afinidad por las especialidades médicas, pues tenía claro de entrada que no me gustaba la cirugía y, aunque lo cierto es que las especialidades que más me gustaban eran las clínicas, como la medicina interna, pues no me terminaban de llenar 100%. Y eso era porque durante la carrera sentía mucho interés por la biología, el laboratorio y la investigación. Y por eso encontré en la hematología mi especialidad, que, como veréis ahora, es una especie de mezcla entre clínica y laboratorio. Y de entre los distintos centros de referencia donde se puede hacer una hematología completa, pues decidí volver a Murcia, donde tengo la suerte que está el Hospital Morales Meseguer. Actualmente soy residente de cuarto año y tengo que confesar que soy un auténtico enamorado de mi especialidad. Además, en los últimos 2 años he sido vocal de residente de la Comisión Nacional y, por tanto, pues he intentado estar actualizado en este tema. De manera que espero que esta presentación os sea de utilidad, en primer lugar, para decidiros por hematología y, en segundo lugar, pues para que tengáis los recursos que necesitáis para elegir hematología en un centro completo. Y empezamos con las generalidades. Según el programa oficial, el nombre completo es hematología y hemoterapia. Tiene una duración de 4 años, si bien es verdad que desde hace tiempo andamos detrás de un 5.º año, y como estudios previos se accede a través de medicina y del sistema MIR. Y esto es importante porque no se accede a través del FIR ni del BIR, lo cual diferencia a la hematología de especialidades analíticas puras, como puede ser análisis clínicos. ¿Y qué es la hematología? Bueno, pues lo cierto es que la hematología es una de las especialidades más ocultas de la medicina. Es decir, incluso algunos de nuestros colegas no saben verdaderamente a qué nos dedicamos. Y el ejemplo más claro, donde esto queda patente, es cuando le tienes que explicar a tu abuela la especialidad que has cogido. Es decir, es muy fácil si has cogido cirugía o cardiología, pero a mí explicarle que había cogido hematología me fue difícil. Y eso es así porque la gente no sabe si somos clínicos o si somos analistas, e incluso hay personas que piensan cosas raras, como que somos los que sacamos la sangre. De una forma sencilla, yo le respondo a la gente que somos los médicos de la sangre. Y es que la hematología es la especialidad destinada al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos. Y aunque parezca mentira, en tan solo 5 litros de sangre, es decir, con solo 3 tipos de células distintas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y cerca de 20 proteínas plasmáticas, solo con eso la hematología se ha consolidado como una de las especialidades más complejas, resolutivas y punteras. A la cabeza en el desarrollo de nuevas terapias, como son el trasplante de médula ósea, fármacos biológicos, como los inhibidores de tirosinquinasa y los anticuerpos monoclonales, y en los últimos 10 años, pues con avances como la terapia celular o la terapia génica, con la que nos estamos enfrentando a enfermedades hasta ahora incurables. Y la clave del éxito, y a su vez el aspecto de mayor interés de la hematología, es que no podemos meterla en una de estas categorías estancas, sino que la hematología es una mezcla
entre medicina y biología. Es decir, por un lado, los hematólogos tienen un fonendo en el bolsillo y por otro lado, un microscopio en el laboratorio. Se dice, por tanto, que la hematología es una especialidad integral, porque integra o combina la clínica y el laboratorio. Ante todo, la hematología es una especialidad clínica. Es una rama de la medicina interna que además tiene mucho de oncología. Pero, como os he dicho, el hematólogo tiene a su disposición un laboratorio, donde realizará estudios analíticos, como los hemogramas y los estudios de coagulación, y donde será, como luego veréis, patólogo y genetista de sus propios pacientes. Además, se dice que el hematólogo es un profesional bilingüe, ya que, puesto que está en estos dos mundos, pues utiliza de forma cómoda términos médicos puros, como síntomas, signos, tratamientos y curvas de supervivencia, y términos más básicos de laboratorio, como la densidad de la cromatina, oncogenes, perfiles de expresión génica y microRNAs. Por tanto, de las divisiones de la especialidad, la primera y más importante es la clínica. Y sobre esta hay que destacar que desde el punto de vista intelectual, la hematología es muy interesante, ya que tenemos una gran variedad de trastornos y un conocimiento profundo de los mismos. Fijaos, esta es una red sobre las enfermedades humanas. Y como veis, las enfermedades hematológicas, que están redondeadas, ocupan una superficie muy importante. Y además, dentro de estas, vamos a tener enfermedades benignas, tanto primarias o secundarias, de las distintas series y el sistema de la coagulación, como enfermedades malignas, leucemia, linfoma, mieloma, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que tenemos un conocimiento profundo de estas enfermedades, que va desde la clínica hasta el gen. Y por tanto, si os gusta saber el porqué de las cosas y una especialidad lógica, pues la hematología es una opción a considerar. La clínica se va a desarrollar en dos ámbitos, a nivel ambulatorio y de hospitalización. A nivel ambulatorio están las consultas y el hospital de día médico. Y en este pues se van a administrar la quimioterapia y vamos a realizar las técnicas invasivas, como son los aspirados y biopsias de médula ósea y las punciones lumbares. Y por otro lado tenemos la hospitalización, una unidad convencional, como una planta de medicina interna, y unidades especiales para pacientes inmunodeprimidos, como es la unidad de trasplante. Y en estas, pues como podéis ver, son habitaciones individuales y aisladas, con presión positiva y flujo laminar, donde vamos a mantener a los pacientes que van a estar aplasiados durante días o semanas, y que por tanto tienen un riesgo infeccioso muy alto. La segunda parte es el laboratorio. Y sobre este hay que decir que cada vez hay un número creciente de técnicas que cada vez son más complejas y que vamos a poder dividir básicamente en tres áreas: diagnóstico hematológico, hemostasia y trombosis y medicina transfusional. El área de diagnóstico hematológico es donde se procesan las muestras de médula y de ganglios que obtenemos de los pacientes y donde, como he dicho antes, vamos a ser patólogos y genetistas de nuestros pacientes. E incluye técnicas como la microscopía, la citometría y diversas técnicas genéticas. La segunda área, de hemostasia y trombosis, es donde se realizan los estudios de coagulación, coagulación básica, estudios avanzados de hemostasia y donde monitorizamos la terapia anticoagulante. Y por último, la medicina transfusional, donde se van a incluir todas aquellas técnicas que nos van a permitir obtener, procesar, almacenar y distribuir los componentes sanguíneos y los progenitores hematopoyéticos. ¿Cuál es el sentido de la hematología? Bueno, pues en primer lugar, la especialidad tiene sentido porque la sangre es la gasolina de los hospitales y es lo que mantiene los hospitales en funcionamiento. Y nosotros somos, como os he dicho, quienes obtenemos y distribuimos estos componentes sanguíneos. Pero no solo eso, sino que funcionamos también como un servicio transversal que tiene unos laboratorios
donde se van a hacer los estudios de hemograma y coagulación y donde vamos a monitorizar el tratamiento anticoagulante, que van a prescribir otros compañeros médicos. Y además vamos a actuar como médicos interconsultores de otras especialidades médicas y quirúrgicas. Pero no solo eso, sino que el verdadero sentido de la hematología, es decir, el motivo por el que apareció la hematología y por el que somos como somos, es el que le dan nuestros propios pacientes. Y en este sentido hay que destacar que la hematología es una especialidad muy resolutiva e independiente. ¿Y qué mejor manera que un caso clínico? Estamos de guardia y nos avisan desde urgencias por un varón de 16 años, sin antecedentes de interés, que consulta por un cuadro de diátesis hemorrágica y fiebre. 2 días antes, el paciente estaba perfecto, pero entonces comienza con gingivorragias espontáneas, hematomas generalizados y fiebre de hasta 39 grados. Y en la analítica se objetiva un LDH de 12.000, coagulopatía por consumo, con alargamiento de los tiempos de coagulación y consumo de fibrinógeno, y una bicitopenia grave, con una hemoglobina de 7 gramos decilitro y 40.000 plaquetas. Bueno, pues lo primero que hacemos, como clínicos que somos, es bajar a urgencias y valorar al paciente. Anamnesis, exploración física, interpretamos la analítica con el resto de pruebas complementarias y a continuación cogemos un tubo de sangre y nos vamos al laboratorio. Y lo primero que hacemos es un frotis de sangre periférica. Y en este, que es el frotis del paciente, pues vemos que si esto es una célula normal, un linfocito, el paciente presenta una población de células aberrantes que son células inmaduras. Son elementos, como veis, de un tamaño grande y una relación núcleo-citoplasma alta. Los núcleos tienen una cromatina laxa, nada que ver con esta, que está condensada, y tienen uno o varios nucleolos. En definitiva, nos encontramos ante una célula inmadura, es decir, un blasto que no debería estar en la sangre, y nuestra sospecha es la de una hemopatía maligna. En consecuencia, ingresamos al paciente en planta y a la mañana siguiente, porque esto hay que hacerlo de forma urgente, realizamos un estudio de médula ósea y remitimos la muestra que hemos obtenido a nuestro propio laboratorio, al área de diagnóstico, donde la vamos a analizar al microscopio y por otras técnicas. Y nosotros mismos emitimos el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Esta es la médula del paciente que, como veis, presentaba una infiltración masiva por blastos. Y mediante otras técnicas, como citometría y genética, pues vamos a saber cuál es el subtipo de leucemia y cuál es la alteración molecular que subyace a este trastorno. Y no solo eso, sino que nosotros somos los encargados de tratar al paciente. El tratamiento de la leucemia, como sabéis, es quimioterapia. Y como consecuencia de esta, el paciente va a estar aplasiado durante días o semanas. Y vamos a tener que manejar las complicaciones que se deriven. Es decir, complicaciones metabólicas, como el síndrome del lisis tumoral y la liberación de citoquinas, toxicidad de la quimioterapia e infecciones por bacterias, virus y hongos. En definitiva, tenemos que tener un conocimiento avanzado de medicina interna y saber manejar la quimioterapia, antibióticos potentes de uso restringido y componentes sanguíneos. Y ya pasando a la evolución, pues si la evolución del paciente es buena y alcanza la respuesta completa, probablemente tendremos que consolidar esa respuesta con un trasplante de médula ósea, donde lo que hacemos es administrar dosis muy altas de quimioterapia, destruyendo la médula del paciente y la enfermedad, y lo rescatamos con progenitores de un donante sano. De manera que, como podéis ver, a las complicaciones derivadas de la quimioterapia, que he comentado antes, tenemos que sumar complicaciones inmunológicas, como es, por ejemplo, la enfermedad injerto contra huésped. En definitiva, los aspectos de mayor interés de la hematología son los siguientes: combinación de clínica y laboratorio, conocimiento profundo de una gran variedad de trastornos
Posibilidades de escoger en el futuro entre varias opciones, es decir, podemos elegir solo clínica, solo laboratorio o una mezcla de las dos, que es una especialidad resolutiva, como habéis visto, es decir, es poco dependiente de otras especialidades. Fijaos en que hemos manejado a este paciente desde que llega a urgencias hasta que está trasplantado, que ayudamos a personas con problemas graves y complejos y, por último, que desarrollamos nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos, destacando el trasplante de células hematopoyéticas, la terapia celular y la terapia génica. Y ahora pasamos al segundo bloque, más práctico, y empezamos con la formación y rotaciones del residente. Siguiendo con esta mentalidad biológica de la que os he hablado, a mí me gusta ver la residencia como un proceso de diferenciación celular. Es decir, cuando terminamos el MIR, somos como células madre, indiferenciadas. Y a través de la residencia, pues vamos a especializarnos en unas funciones concretas. Bien, bueno, pues pasando a la hematología, el proceso de formación y las rotaciones tiene 4 años. El periodo de R1 es el año de medicina interna y especialidades afines. Y durante este periodo, pues vamos a adquirir un núcleo de medicina interna. Y a continuación, de R2 en adelante, pues ya pasaremos a nuestro servicio, donde vamos a rotar en las distintas áreas de la clínica y el laboratorio de hematología. Básicamente, la clínica y el laboratorio van a representar cada una un 50% de nuestro tiempo de formación. Y como podéis ver, de esto se deduce que la residencia de hematología va a ser muy variada, con días de solo clínica, solo laboratorio o días de mezcla entre las dos. Respecto al tema de las guardias, bueno, pues de R1 empezamos haciendo guardias de medicina interna durante un mínimo de 6 meses y a partir de ahí empezamos a hacer guardias de especialidad. Obviamente, cuanto antes empecemos a hacer guardias de hematología y cuantas más guardias de hematología hagamos, mejor. ¿Dónde podéis obtener más información? Bueno, pues en primer lugar, en el programa oficial de la especialidad. Y en segundo lugar, una fuente muy importante son las guías o itinerarios formativos de cada centro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la guía o itinerario de mi centro, que es muy clara y detallada. Pero cada centro tiene que tener su propia guía o itinerario formativo. Otro aspecto son las rotaciones externas. Bueno, el objetivo de estas, como sabéis, es enriquecer nuestra formación y aprender el funcionamiento de otros centros, nacionales o internacionales. En hematología es muy fácil hacer rotaciones externas. De hecho, durante el periodo de R4, hice una rotación externa en el servicio de hematología del Hospital Universitario de Oslo, en Noruega. Se trata del centro más grande del norte de Europa y mi estancia fue como es la hematología mixta, es decir, con una etapa de clínica en la unidad de trasplante y con un tiempo de investigación con células madre. Y esto me lleva directamente a las actividades complementarias. El hecho de que tengamos un laboratorio pegado a la clínica, pues va a hacer que nos metamos de forma fácil en la docencia y la investigación. Y lo ideal sería que durante la residencia, es decir, conforme nos estamos formando como clínicos, pues desarrollemos de forma paralela habilidades de docencia e investigación. ¿Cómo? Pues asistiendo a cursos y congresos, participando en proyectos y ensayos clínicos, realizando estudios de máster o iniciando la tesis doctoral y, bueno, pues todo este trabajo debería derivarse en nuestras primeras comunicaciones a congresos y primeras publicaciones en revistas. En el caso de mi servicio, por ejemplo, está muy clara esta asociación entre asistencia y universidad y de entre las distintas líneas de investigación que estamos desarrollando, pues yo me introduje en una siendo R1 y esto me ha permitido desarrollar estas actividades complementarias. He sido colaborador docente de mi universidad, he participado en un proyecto de investigación que me permitió hacer un máster e iniciar la tesis doctoral y gracias a este trabajo
Pues he tenido mis primeras comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, con los que he viajado a distintas partes del mundo, y ha derivado también en mis primeras publicaciones. De manera que cuando yo termine la residencia, además de mi especialidad, tendré una serie de actividades complementarias que puedo reflejar en mi currículum. ¿Cuál es el perfil del especialista? Bien, bueno, pues a la pregunta de si hay un perfil específico, mi respuesta es que si lo hay, es muy amplio. Es decir, somos una especialidad tan variada que cualquier signo del horóscopo va a tener su cabida. Pero siempre y cuando tengamos claro que hay que respetar y disfrutar de esta mezcla entre medicina y biología. ¿Cuáles serían, por tanto, las habilidades importantes que hay que tener en hematología o que hay que aprender a desarrollar? Pues el interés en conocimientos de biología, una mente integradora de la información clínica y de laboratorio, ojo clínico, como si fuéramos internistas, y ojo al microscopio, como si fuéramos patólogos. Desde el punto de vista psicosocial, tendríamos que tener sentido común, habilidades de comunicación y querer ayudar a personas con enfermedades graves. Y en último punto he señalado la resiliencia, entendida como capacidad de sufrimiento, es decir, tenemos que acercarnos de forma madura hacia situaciones críticas y hacia la muerte, y subrayado también la capacidad de trabajo, ¿vale? Y especialmente esto. De manera que si entre vuestras prioridades está el ocio y el tiempo libre, pues probablemente la hematología no sea vuestra especialidad. Y si entre vuestras prioridades está también la fama y el dinero, pues probablemente la hematología tampoco sea vuestra especialidad, ya que en general tenemos poca salida para el ámbito privado y lo normal es que ni siquiera sepan qué hacemos. Nota, todos estos datos han sido obtenidos de encuestas y, por tanto, lo mejor es que rotéis en un servicio de hematología y lo experimentéis en primera persona. Números de plaza. Bien, bueno, pues los números de plaza se fueron incrementando hasta alcanzar los 120 en los últimos años. En general, el número de residentes por centro y por año es 1, pero en los hospitales grandes, como por ejemplo en el mío, somos 3. 3 residentes por centro y año. Números de orden. Bueno, este asunto también se ha mantenido estable en los últimos 10 años. Y lo que hay que destacar es que, puesto que la hematología es una especialidad desconocida, pues vamos a tenerla disponible con números relativamente altos para lo que son otras especialidades. En general, como podéis ver, la hematología se empieza a coger con números muy bajos, pero con un número 2000 tenemos opciones excelentes y vamos a poder seguir cogiendo hematología con un 4000 o incluso un 5000. Consejos prácticos para elegir centro. Bueno, pues si antes os he hablado de que el MIR, la residencia, es como la diferenciación de una célula madre, pues continuando con esto, se sabe que las células madres necesitan un microambiente apropiado, es decir, una condición de células y citoquinas para que puedan diferenciarse a una célula madura. Bueno, pues en el caso de la residencia es lo mismo. No solo importas tú, sino también tu microambiente, es decir, el centro que elijas para formarte. Y por tanto, ¿cuáles serían mis consejos para elegir una buena plaza? En primer lugar, lo más importante es que el centro ofrezca una formación completa e integral, ¿vale? Esta es la clave. Completa quiere decir que todas las áreas tienen que estar lo suficientemente desarrolladas. E integral hace referencia a esta mezcla entre clínica y laboratorio. Y esto es importante porque en algunos centros se tiende a la disgregación. Por ejemplo, en algunos sitios los linfomas los lleva el oncólogo y el laboratorio, al menos en parte, los llevan los analistas y los inmunólogos. En segundo lugar, tenéis que buscar un centro grande, es decir, con un gran área de salud, de manera que veáis un gran volumen de pacientes, es decir, mucho de todo, y que entre ellos se incluyan los casos más raros. Lo ideal sería también que eligierais un centro de referencia, es decir, un centro trasplantador,
donde se remitan pacientes de otros hospitales para tratar leucemias agudas, donde se realice trasplante halogénico y donde se remitan pacientes también para ensayos clínicos. Y por último, yo le doy mucho peso a las actividades complementarias. Es decir, fijaos en que la guía formativa sea clara, que el programa de sesiones del servicio sea definido y que haya mucha investigación y que sobre todo nos involucren a los residentes en proyectos y en la tesis. Yo, por ejemplo, inicié mi tesis de R1. Muy importante preguntar también a los residentes, que os van a dar información más práctica sobre temas importantes como el ambiente y su satisfacción global. Pero ojo, mi consejo es que le preguntéis a más de uno, ya que, pues como opinión personal que es subjetiva. Y desde luego, lo mejor es que rotéis en el servicio que os interesa y lo experimentéis en primera persona. Por último, el ranking de centros españoles. Bien, aquí lo que tenemos que decir es que la hematología española goza de muy buena salud. Y que es el ranking de centros elegidos por los opositores en los últimos 10 años, pues siendo bastante fiel a la realidad, es solo orientativo. Y, como os he dicho, la hematología española goza de tan buena salud que podemos repartir los centros de referencia en los distintos puntos del país. Por supuesto, vamos a tener los centros de las ciudades grandes, Madrid, Barcelona y Valencia. Aquí, además de un hospital grande, pues vais a tener el plus de una ciudad grande, el atractivo que eso pueda tener. Por otro lado, un centro donde se han formado hematólogos desde hace muchos años es el Hospital de Salamanca. En el norte, como buenas opciones, tenemos en Santander el Marqués de Valdecilla y en Pamplona la Clínica Universitaria. Y en el sur, pues tenemos en Sevilla el Hospital Virgen del Rocío y en Murcia mi hospital, el Morales Meseguer. En cualquiera de estos centros os aseguro que os van a proporcionar una formación completa e integral. Podéis ampliar información en la página de la Sociedad Española, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Hematología, y este es mi correo personal. Podéis poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda más sobre la especialidad o si tenéis alguna duda particular sobre algún centro. Yo lo que más controlo es la zona de Levante, y por supuesto, si tenéis dudas acerca de mi centro, pues estaré encantado de resolveroslas o haceros una visita guiada por el mismo. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte.